¿Qué tal, queridos amigos? Todos Uno Radio, este emprendimiento que hoy se engalana, diría un amigo común, con el señor que usted está viendo allí, que es el señor Carlos Aire, y yo nombraba al señor Pablo Batán, que lo que le gusta engalanar siempre, él tan bueno con las palabras, construyendo oraciones como es el arquitecto. Qué gusto, Carlos. En este momento para mí es un momento de alegría porque sos un referente de la literatura futbolera y realmente que podamos hablar un poquito de la historia común que tiene cada uno con el fútbol, también la historia común que uno tiene con, a lo mejor con la infancia y con los colores de su club. Nos tenemos que remontar al 29 de junio del año 1989, cuarta o quinta fecha del campeonato de Primera C, de la vieja Primera C. En el Bajo Belgrano jugaban Excursionistas y Sarmiento. Fui allí con unos amigos, la idea era ver a Excursionistas, como hacemos los pibes del barrio. No pude entrar, no me pude colar, y ahí sobre la calle Pampa, alguien que nunca pude saber quién fue, me hubiese encantado saber para poder agradecerle. Tuvo un gesto muy futbolero para un pibe de 13 años que tenía en aquel momento, que fue hacerlo entrar a la cancha igual. Me pagó la entrada y me llevó a la tribuna de Sarmiento. Desde ese momento hubo un cambio que obviamente no dimensioné en aquel momento. Siempre digo que es una búsqueda. Sarmiento fue una búsqueda en mi vida. Sarmiento fue una búsqueda y cuando la encontré a pleno, porque hoy tengo, hoy tengo la vida completamente ligada al club, desde un montón de lugares. Y no Señor, me arrepiento de absolutamente nada. claro, Soy inmensamente feliz, pero inmensamente feliz con la decisión que tomé hace ya tantísimos años de abrazar bien fuerte a Sarmiento. Prendida, ahí cerquita, esperando en Radio Colonia que dieran el informe final del partido, y me acuerdo mi alegría, una alegría que nadie comprendía porque Sarmiento había ascendido. Y luego ya seguirlo acá en Buenos Aires, no mucho, pero seguirlo, cancha de Atlanta, cancha de All Boys, cancha de Platense, un Nacional B que fue el 93-94. Luego no tanto porque como comencé a trabajar en distintos medios y ya se me hacía muy difícil, y retoma o se profundiza desde otra dimensión, mejor dicho, el amor con Sarmiento a partir del 2003, que ahí ya tenía más tiempo los días sábados y comenzar a verlo en Buenos Aires. Y en el 2006 armamos la filial aquí en Capital. Y bueno, a partir de ahí, como socio fundador, ya comienza a ser un crescendo absoluto en la vida. Así que bueno, todo lo que viene después es un montón de cosas muy difíciles de hasta, mencionar en palabras y amor. hasta llevar la bandera, hasta llevar la camiseta de Sarmiento al Mundial de Rusia. Yo me acuerdo de una foto. No, Señor, bueno, no, a ver. Yo qué sé, hace un mes y piquito estuve en España, y la invitación formal del Club Atlético Osasuna para que, digo, institución a institución, ¿no? Que pueda estar allá viendo cómo se trabaja el tema de divisiones inferiores. Y bueno, también es una emoción enorme porque uno tiene la posibilidad en este caso de representar a la institución. Fui la voz del estadio. Hoy ya no tanto, pero colaboro en prensa con lo que sea necesario. Y bueno, lo que el club necesita, ahí estoy presente, siempre. entonces para que aquel que usted va a escucharlo, el señor empieza en el 89, en el Bajo Belgrano, un porteño, que dice, ¿cómo va a ser para acaso llegar a un estadio que es mítico como el Eva Perón? Y de golpe dice, porque después el Eva Perón para muchos es también un lugar de militancia,
para muchos, por el nombre, como el de Racing con el Estadio Perón, se tornan simbólicos. Y Sí. vos llegás por el color verde. ¿Y cómo fue ese entrar en el Eva Perón? Porque vos estabas en pleno Palermo, bajo Belgrano, y Sí, de sí. golpe un día tenías que ir, porque ahora ya es tu casa. Ahora es tu Claro, casa. claro, a ver, desde hace ya, no sé, 15 años o más, voy regularmente a Junín. Entonces ya los 264 kilómetros se pasan fácil, se pasan rápido porque uno ya está acostumbrado y aparte, por suerte, muchas veces uno va con amigos y también va en familia, ¿no? Esta cuestión de ir con mi mujer, con Agostina, con Félix, con mi hijo. Entonces, ir a Junín ya no es solamente ir a ver a Sarmiento, o sea, se ha convertido en algo mucho más profundo y está en un punto hasta cuasi familiar por la cantidad de relaciones, pero sí, al principio es raro. Igualmente vale destacar algo, a mí Junín siempre me recibió con los brazos abiertos. Yo no tengo forma de agradecerle a Junín, ¿no? Porque al principio era raro, era un porteño hincha de Sarmiento y uno formando tantas relaciones y bueno, en ese sentido suena raro, suena raro. Hoy ya no tanto, hoy ya no tanto, hoy hay mucha gente que es hincha de Sarmiento y uno pregunta, bueno, ¿por qué soy de Sarmiento? Y ya no está aquello de mi abuela era de Junín o un tema de un familiar. Hoy ya son hinchas de Sarmiento por cuestiones más parecidas a las cuales yo me hice hincha hace 35 años. Ahí Lisandro tiene algo que ver, sobre todo los más chicos. Siempre digo que en la filial acá de Buenos Aires Sarmiento, hace 2 años, siempre llegan mensajes, ¿no? Y una vez nos llegó un mensaje rarísimo, porque era una madre que el nene le pedía un cumpleaños temático de Sarmiento. Y claro, el nene se hizo hincha de Sarmiento y no había también nexo con Junín. Entonces, más allá de que lo quería comprar camisetas del club, el tema era que si la podíamos ayudar a la familia a armar un cumpleaños temático para una criatura de 6 años. Bueno, sí, obvio, obvio, obvio. Así que ese tipo de cuestiones que a nosotros en cierto punto no, esto lo digo como filial, como la filial 1 de Abril de Buenos Aires, es una caricia al alma, pero volviendo al punto anterior, Junín me abrió los brazos, o sea, yo me siento un juninense más, sin serlo, y eso tiene que ver con tanto cariño recibido, y esas cosas, bueno, dan cuenta de que la decisión de abrazar a Sarmiento fue por demás correcta. Fue la más correcta y yo decía, yo voy a contar la mía, pero antes voy a decir que el señor que usted tiene, aparte de ser un excelente historiador del fútbol argentino, usted busque Hombres de Tiento y ya vas por el tercer volumen, ¿eh? A ¿Tercero? ver, el libro de Viento es del 2015, es el fútbol argentino 1920-1930. Héroes en tiempos infames del 2021, que es la década del 30. Y sí, estoy trabajando en lo que serían los años 40, pero bueno, falta un poquitito todavía. Bueno, lo tiene en el horno, pero yo le recomiendo que mientras él lo termina, aproveche y va comprando los dos primeros y se lo lee despacito, ¿vio? Un ratito en la siesta, a lo mejor tomando mate en una madrugada que no se puede dormir para adentrarse y comprender lo que es el fútbol argentino, que a veces nos preguntamos tantas veces por qué es así, pero bueno, el Señor le encontró un par de llaves. Yo le cuento a usted que yo soy rosarino y usted que es el porteño más juninense que hay, dicen algunos. Te, te cedo la frase. Te cedo la frase para cuando la quieras usar. El porteño más juninense que hay. Como yo tuve un compañero al que recuerdo siempre que es Oscar Iglesias, que es el porteño más hincha de Central Córdoba que conocí, junto a Andrés Luzardo, que no son rosarinos, y que uno dice, ¿cómo te hiciste de Central Córdoba? Los dos porque lo vieron al Trinche. Los dos porque lo vieron al Trinche, es decir, como una figura tan mítica a la cual en algún momento llegarás en el volumen 6
de hombres de tiento. Llegarás en el volumen 6 y habrá todavía más personas que estuvieron en la cancha de Newell's en esa noche que ya no entra gente, porque ya lo vieron como 200.000 personas esa noche con... O más todavía, ¿no? Le preguntaba, yo estuve. Histórico del fútbol argentino. Aquellos 45 minutos del Trinche en el año 74, ¿no? Es algo maravilloso. Y hay más gente que nunca lo vio y sin embargo dice, yo estuve. Digo, bueno, la cancha de el Marcelo Bielsa ya tendría, qué sé yo, como 120.000 personas, más que el Maracaná. Pero bueno, yo recuerdo a Oscar Iglesias cuando comenzamos allá por el 2005 a transitar los caminos juntos y hacíamos nuestros pequeños videos de Central Córdoba y después a partir de ahí nació Todos Uno TV. Pero en Rosario yo viví hasta los 12 años y siempre mi viejo me llevaba, vos te vas a acordar de esas Merceditas La Arañita, ¿te acordás? Eran taxis, eran taxis. Y yo vivía en el barrio Las Delicias. Tomábamos un taxi, bajábamos en Gendarmería y caminábamos hacia la cancha. Allí tengo una imagen de muy chico, yo soy del año 62, y allá por el 70, 71, ¿sabés quién encontré? Que la imagen que tengo me dice mi viejo, ahí está Gavino, apoyado tomando un vaso de vino. Tengo esa imagen. Y con los años vos vas valorizando esos pequeños recuerdos que te da la cancha, ¿no? El abrazo de gol, el quizás a vos tenerlo a tu hijo con la mano en el alambrado, en el Eva Perón. Son cosas que te regala solamente una cancha de fútbol, no te lo regala otra cosa. Y el tiempo me dio la posibilidad a partir del 2005 de tratarlo cada 15 días al Trinche cuando fue técnico. Muy pocos recuerdan que con el Tano Forla fue director técnico. ¿Y qué te quiero decir? Creo que vos, como periodista, como historiador deportivo, no debe haber en la memoria de los argentinos un funeral en una cancha de un jugador de fútbol como la que tuvo el Trinche. En Rosario, en medio de la pandemia, cuando sufrió el asesinato, ¿no? Creo que no hay, porque el argentino por ahí de otro lugar no dimensionó hasta ese momento el fervor del rosarino y el respeto por ese jugador que fue Tomás Felipe Karlovich. Sí, que entra en la categoría de mito, ¿no? Porque uno piensa Central Córdoba, y Central Córdoba que vive, y esto lo digo con mucho respeto, que vive a la sombra de los dos gigantes de la ciudad. Central Córdoba puede decir, está bien, vivo a la sombra de Central, de Newell Central, pero ¿saben qué? Esta fue la casa natal de tres gigantes del fútbol argentino. De la Mata. Dos que fueron enormes en su tiempo. Uno lo nombraste, Gavino Sosa, sí, el payador de la Redonda, el hombre que le convirtió el gol imposible al Plymouth británico en la vieja cancha de Sportivo Barraca, muy cerquita de donde estoy acá en este momento, en Radiográfica. Y Gavino Sosa fue un crack que ya veterano vino con sus charrúas un domingo de muchísimo calor a la cancha de River, la vieja cancha de River, en Libertador y Tagle, enfrente donde está la televisión pública, y le ganó una final de la Copa Becker Varela al Racing, que de soberbia, cuando le cobraron un penal en contra, faltando 2 minutos, no quiso seguir el partido. Y uno ve las imágenes del tren lleno de rosarinos, con los estandartes de Gavino y los escudos del club, y uno se da cuenta que Central Córdoba es un club con un arraigo enorme, pero no solo por Gavino, sino también porque lo nombraste recién, Vicente de la Mata, Capote de la Mata, el crack que con 17 años, 18 recién cumplidos en verdad,
le convirtió los 2 goles a Brasil en una eterna final del Sudamericano en 1937 en cancha de San Lorenzo de Almagro. Y Gabino Sosa, que convirtió el gol que antecedió el de Diego a los ingleses en cancha de River, un jueves 12 de octubre de 1939, que fue uno de esos cracks que hicieron historia, no solamente con la camiseta de Central Córdoba e Independiente, sino también con la camiseta de la selección argentina. Y el Trinche que es algo raro, ¿no? Porque uno ha hablado con gente muy veterana de la tribuna y me decían, sí, a ver, uno esperaba Central Córdoba una vez al año que vaya a Junín, por ejemplo, porque sabía que venía Karlovich. Y tenía una fama enorme Karlovich. Y así uno se fue encontrando con un montón de historias que vale la pena destacar que el mito Karlovich, que si bien toma dimensión hasta mundial por un programa español, va a ser la revista Olé, el año 97, 98. Mi hermano estuvo. Mi hermano hace esa nota a la mística. Es lo que iba a señalar al final. Te maté, pero no, yo quise decirlo porque en el fondo hay una segunda nota que sí la leíste, que fue El segundo ángel de la bicicleta, que mi hermano vuelve a escribir después, cuando muere Karlovich. Él dejó el periodismo deportivo y hace El segundo ángel de la bicicleta, lo cual demuestra el otro rosarino más que hincha Central Córdoba. Digo, a ver, la sensibilidad de tu hermano queda muy expuesta en esa portada. Siempre la recuerdo, el título es El Maradona Invisible. Sí, señor. El Maradona que nadie había visto hasta ese momento, pero sí lo habían visto miles de personas los días sábados. Y uno, cuando hoy habla de Central Córdoba, habla de Tomás Felipe Karlovich. Está el embrujo de Gabino, está la impronta de Capote, pero es Tomás Felipe Karlovich, indudablemente. Y claro, lo que genera una profunda tristeza, una inmensa tristeza, es el final, ¿no? de la historia del Trinche. Pero bueno, Central Córdoba puede presumir de sus ídolos y de sus grandes figuras y de su legado al fútbol argentino, que si escarbamos un poco más, no se queda con ellos tres. Ellos tres fueron geniales, pero el fútbol argentino se alimentó de una gran cantidad de grandes futbolistas surgidos de Córdoba. Yo te voy a dar, trajiste esa revista, pero en realidad hablan de mí. En esa revista de la mística la tengo guardada. Todos dicen, tenés la tapa, cada tanto alguien te pide esa tapa de la mística, que es la previa al diario Olé, es la previa. Mística fue una revista que sacó Olé entre 1997 exacto. y el 2000. Bueno, es una historia de tramas editoriales. Sí, terrible. De la guerra que tenía el grupo Clarín con la editorial Atlántida. Exacto. Pero bueno, eso es otro. No, pero a lo que iba, en realidad es la previa al cuando trae el Grande T, esa es la historia. Estaba en Olé y el Grande T, pero lo dejamos ahí. Lo importante es que mi hermano cuenta una historia real al final de esa nota, porque mi hermano, un vecino, nuestra difunta madre y yo fuimos a ver el partido Almagro. Y mi hermano lo vio ¿Y qué pasó conmigo? Yo cambié un franco, estaba en la colimba, porque estamos hablando de noviembre del 82, allí en José Ingeniero. Y realmente mi hermano y fui con mi hermano. Realmente es una nota que todavía uno la lee y a veces dicen, vos viste el Trinche, ¿viste? Y vos sabés que lo viste, y vos sabés que charlaste, y vos sabés que él te comentó un partido al final que no salió en ningún lado, las lecturas. Pero quiero que me hables de los ídolos que tiene Sarmiento.
Dale, dale, nos metemos en esa historia también, muy bonita, muy particular, ¿no? Sarmiento es un club muy especial por una característica. Sarmiento desde hace tantísimos años, desde 1952. No quiero arriesgar la cuenta al aire porque seguramente le voy a errar, 73 años. Juega el fútbol de AFA, juega el fútbol directamente afiliado, a lo cual uno podría decir que es un injerto Sarmiento en el fútbol porteño. Es muy especial porque nadie en Junín va a decir soy hincha de Sarmiento de Junín, te va a decir soy hincha de Sarmiento. Pero claro, la lógica porteña te dice Sarmiento de Junín, sos hincha de Sarmiento de Junín, como si fuera todo junto. Y en esta cuestión de los ídolos, un club que tuvo grandes jugadores, también tiene sus mitos. Digo, el mito de Sarmiento es Horacio Barrionuevo, Taqueta Barrionuevo. Taqueta fue un número 10 de Galera y Bastón de los años 50, de los años 60, que llevó su fútbol a Vélez, que llevó su fútbol a Francia, y que siempre quedó la idea de que tanta bohemia terminó conspirando contra su fútbol. Sarmiento tiene figuras indelebles, jugadores que han quedado en el corazón, sobre todo equipos, por ejemplo el equipo de 1977, campeón de Primera C, el famoso equipo de los 111 goles, Omar Atondo, el Patón Atondo, un volante de Galera y Bastón, que luego fue a Atlanta y se cansó de meter goles. Omar Atondo, que lamentablemente falleció muy joven. Estaba la Bruja Ocampo, un puntero también muy querido por el público, el Flaco Pesati, jugadores de Junín, ¿no? Que terminaban teniendo mucho relieve. Y claro, está el Sarmiento del 80, que es casi una especie de mito en Junín, porque generaron lo que parecía imposible, que Sarmiento ascienda a Primera División. No me quiero olvidar de Miguel Álvarez, Miguelito Álvarez, otro juninense habilidoso, crack, que en algún momento Ángel Labruna lo quiso para River. Pero claro, está el Sarmiento del 80, con jugadores con trayectoria notable, y ahí aparece tal vez uno de los grandes ídolos de Sarmiento, que es el Toti Iglesias, José Raúl Iglesias, que metió goles en todos lados, pero claro, él tiene a Sarmiento en el corazón y nosotros lo tenemos a él. Es una cuestión absolutamente recíproca. Y aparece el Lobo Fischer, y aparece el León Espósito, y aparece Peraca, y aparecen tantos jugadores. Y Sarmiento va a tener en los 80 un futbolista de Junín que va a ser muy reconocido hasta el día de hoy por la gente, que es Alejandro Corbanini. Y Alejandro, que hoy es comentarista y es alguien muy querido por todos nosotros, Alejandro dejó un dedo por Sarmiento en un Nacional de Primera División en Misiones contra Guaraní Antonio Franco. Un dedo, un dedo del pie. Es una locura, pero bueno, estamos hablando de futbolistas que estaban muy consustanciados con una camiseta. Luciano Polo, Luciano debutó en Racing a mediados de los 70, le tocó la colimba en Junín y se terminó quedando toda la vida. Esos jugadores que tienen un arraigo muy grande, muy grande. Daniel Cangialosi, un número 10 notable, que siempre digo que Cangialosi fue el refuerzo que eligió Carlos Bianchi para el Vélez campeón del mundo. Vélez se consagra campeón intercontinental frente al Milan en diciembre de 1994, y para enero de 1995 el refuerzo que pidió Carlos Bianchi era un número 10 de 24 años, con trayectoria con Sarmiento en la C, en la B Metro, en el Nacional B, y pidió a Cangialosi, y era Cangialosi, y fue Cangialosi a Vélez, aquel Vélez de Bianchi, sin mucha suerte, porque tal vez el jugador formado en Junín tenía otras características a lo que exigía el alto rendimiento. Y en los últimos años, Sarmiento pegó un salto de calidad notable, inmenso, inmenso. Digo que los últimos 20 años Sarmiento le ha dado vuelta. Pocos clubes, discúlpame Eduardo, pocos clubes han cambiado tanto una realidad.
Sarmiento de ser un equipo una institución que sufría lo que sufrió el famoso juicio de un entrenador allá por 1981. Disculpame, me olvidan los ídolos, Ricardo Gareca, el Tigre Gareca, que fue la luz de un fósforo porque jugó solamente el Metropolitano en el 81, pero Ricardo Gareca, que tuvo esa carrera tan grande como jugador y como entrenador, nunca olvida en un montón de entrevistas que el club que le dio la oportunidad para poder ser alguien en el fútbol fue Sarmiento. Y al Tigre nosotros lo reconocimos como filial en el 2022 y como club el año pasado, que volvió Gareca a Junín luego de tantísimos años, y fue una emoción enorme para él y para nosotros. Así que esas cosas siempre vale la pena valorarlas. Creo que el Toti y Gareca, que fueron la delantera del Metro 81, están ahí entre los jugadores más queridos por Sarmiento. Pero te decía, ¿no? Todo lo que vivió Sarmiento desde el 2012 en adelante ha sido notable, entonces se van sumando un montón de ídolos, de gente muy querida, el mellizo Lobianco, Mauri Ferradas, Héctor Cuevas, como una especie de goleador notable. El goleador histórico de Sarmiento es el Coco Pelli, Ernesto Pelli, un zurdo que tenía un obuso en el pie que se cansó de meter goles en los años 50, 60. Antes nos tenemos que ir a Agustín Coso en los años 30, por ejemplo, goleador de Vélez Sarsfield en campeonato de AFA de 1934. Bueno, Agustín Coso, surgido en el Club Atlético Sarmiento. Pero te decía que en los últimos años, bueno, mucha gente se metió muy profundo en el corazón. El último es Lisandro López. Lisandro, que reunió un montón de características para meterse desde el primer momento a la gente en el bolsillo. Lisandro, que llega a Junín por cuestiones familiares, una situación con su mamá. Él es de Rafael Obligado, un pueblo al ladito de Junín. Su papá lo llevaba a ver a Sarmiento y él recuerda, por ejemplo, de memoria el equipo que ascendió al Nacional B en 1993. O sea, esas cuestiones de pibe que vos decías del alambrado, de estar con tu papá y esas cosas maravillosas que te puede regalar la vida. Bueno, Lisandro no solamente le imprimió durante 3 temporadas jerarquía a Sarmiento, goles inolvidables, una campaña enorme que fue la del 2022, sino también esta cuestión de el jugador de la región que va a jugar en el equipo grande de la región, que es Sarmiento. Entonces Lisandro se mete indudablemente en esa galería de ídolos enormes que tiene mi club. Tiene tu club y que decías vos que, como muchas veces los clubes chicos que tienen corazón grande, sufren los avatares económicos y judiciales, ¿no? De los cuales a veces te tarda décadas en salir. Central Córdoba desde el 2014 también, coincidentemente con una serie de juicios que son enormes, ya no se sabía dónde salir y bueno, un club que se está recomponiendo. Y hay veces donde los dirigentes se tienen que poner al frente. Yo siempre digo que los proyectos, los dirigentes, los campeonatos nacen en la comisión directiva. Los comienzan cuando una decisión directiva, la comisión directiva dice, no quiere decir que salgamos campeones, vamos a hacer lo correcto, este es el camino, este es el plan, y creo que ahí es donde cambia la historia de un club. No, que yo le decía otra vez en un editorial, un club puede tener grandes vitrinas, pero como dice nuestro amigo, ese señor que también es escritor, Eduardo Quintana, la grandeza es otra cosa. Y todos siempre creemos que nuestro club es la grandeza es otra cosa. Sé que estás por empezar el programa dentro de muy ratito. Te tengo que agradecer y te voy a pedir en 2 minutos, para que quede en un clip maravilloso que va a dar comienzo a esto, ¿cómo te hiciste socio? ¿Cómo te hiciste hincha? Eso que dijiste en el principio del programa, chiquito, cortito, porque yo soy el porteño más junicense que hay. Y ahora vas a empezar a ver a la cancha y dice, me acaban de otro bautismo más. Cuéntenos, señor profesor, maestro, ¿cómo se hizo? Nos tenemos que remontar al 29 de junio del año 1989,
cuarta o quinta fecha del campeonato de Primera C, de la vieja Primera C. En el Bajo Belgrano jugaban Excursionistas y Sarmiento. Fui allí con unos amigos, la idea era ver a Excursionistas, como hacemos los pibes del barrio. No pude entrar, no me pude colar, y ahí sobre la calle Pampa, alguien que nunca pude saber quién fue, me hubiese encantado saber para poder agradecerle. Tuvo un gesto muy futbolero para un pibe de 13 años que tenía en aquel momento, que fue hacerlo entrar a la cancha igual. Me pagó la entrada y me llevó a la tribuna de Sarmiento. Desde ese momento hubo un cambio que obviamente no dimensioné en aquel momento. Siempre digo que es una búsqueda. Sarmiento fue una búsqueda en mi vida. Sarmiento fue una búsqueda, y cuando la encontré a pleno, porque hoy tengo la vida completamente ligada al club, desde un montón de lugares. Y no me arrepiento de absolutamente nada. Claro. Soy inmensamente feliz, pero inmensamente feliz con la decisión que tomé hace ya tantísimos años de abrazar bien fuerte a Sarmiento. Señores, el 9 rondará ahí va a andar la pelota ahí por el 3 de febrero. Será una página más en la historia de ambos clubes. El resultado será lo que será. Lo importante es que la Redonda vuelve a rodar y vuelve a escribir otra página de historia en esto que es la Copa Argentina, la cual no hemos encontrado en algún momento de la historia del fútbol argentino y ahora hemos adquirido con todos sus baluartes. Con ustedes estuvo el señor historiador, periodista, comunicador social y conductor de Abra la Cancha, que se tiene que ir porque el operador lo está llamando. Señores, el señor Carlos Zaira. Gracias, Carlos. Un abrazo grandote, Eduardo. Hasta otro momento. Mil gracias. A las órdenes. Adiós.